Bendecido instante, amada familia. Ahora, pregunta 2. ¿Qué es la salvación? La salvación es la promesa que Dios te hizo de que finalmente encontrarás el camino que conduce a Él. Y Él no puede dejar de cumplirla. Garantiza que al tiempo le llegará su fin, al igual que a todos los pensamientos que se originaron en Él. La palabra de Dios se le concede a toda mente que cree tener pensamientos de separación para que reemplace esos pensamientos de conflicto con el pensamiento de paz. Y aquí la buena nueva, la salvación es una buena nueva. La salvación es la promesa que Dios le hizo a su Hijo, de que encontrará el camino que lo conduce a Él. Y también nos dice, no puede dejar de cumplirla, es una garantía. Nos garantiza que el tiempo y todos los pensamientos que hemos metido en esa atmósfera de privación, carencia y aislamiento se disolverán. Todo pensamiento de separación que ha tenido lugar a partir de la creencia en el pecado, es decir, una desviación en la mente, la ha confundido con la forma, la ha confundido con la apariencia, la ha confundido con la separación. Y ese conflicto se desvanece, está garantizado, nos dice. Todo pensamiento de conflicto será reemplazado por pensamientos de paz. Y toda vez que advertimos un conflicto en nuestra mente, podemos pedir esa corrección. Pedimos el milagro y tiene que ver con saber que ese pensamiento me está conduciendo al dolor, a la separación y al sufrimiento. Está asociando a la mente con algo que no es. Y entonces lo veo, lo advierto y lo entrego. Si sigo aferrado a ese pensamiento, creeré que si ese pensamiento se desvanece, me desvanezco con él. Entonces debo advertirlo y debo distanciar a la mente de ese pensamiento. Es una idea que se cruzó por la mente y que atendió, pero puedo desatenderla. El párrafo 2 nos dice, el pensamiento de la paz le fue dado al Hijo en el mismo instante en que su mente concibió el pensamiento de guerra. Antes de eso no había necesidad de ese pensamiento, pues la paz se había otorgado sin opuestos y simplemente era. Una mente dividida, no obstante, tiene necesidad de curación, y así el pensamiento, que tiene el poder de subsanar la división, pasó a formar parte de cada fragmento de la mente, que seguía siendo una, pero no reconocía su unidad. Al no conocerse a sí misma, pensó que había perdido su identidad. Este párrafo nos habla, ¿no?, de ese instante en el que la mente se creyó en la guerra. Y claramente este pensamiento con mayúsculas podríamos llamarlo el Espíritu Santo, este pensamiento que es el recuerdo de Dios en mí. El pensamiento de paz le fue dado al Hijo en el mismo instante en que su mente concibió el pensamiento de guerra. Es decir, cuando le di un significado al error como irreversible, vino la resignificación de que es simplemente un error. Claramente esto ocurre en la mente dividida. Previo a esto no había necesidad de una corrección, no había necesidad de curación, necesidad de resignificar, porque no había opuesto. Ahora, como invento y fabrico una oposición, entonces viene
el pensamiento con mayúsculas, a resignificar. Una mente dividida, no obstante, tiene necesidad de curación, y así el pensamiento que tiene el poder de subsanar la división pasó a formar parte de cada fragmento. Si yo me siento fragmentado, si este cuerpo me hace sentir fragmentado, aquí está el pensamiento que me recuerda la unidad, me recuerda mi verdadera identidad. Es decir, en el aturdimiento que la mente se dividió en millones de fragmentos, el pensamiento pasó a ocupar lugar del recuerdo en cada fragmento, para garantizar que la identidad no se pierda, la identidad mayúsculas. Y el tercer párrafo nos dice: la salvación es un deshacer, en el sentido de que no hace nada, al no apoyar el mundo de sueños y de malicia. De esta manera las ilusiones desaparecen. Al no prestarles apoyo, deja que simplemente se conviertan en polvo. Y lo que ocultaban queda ahora revelado: un altar al santo nombre de Dios, donde su palabra está escrita, con las ofrendas de tu perdón depositadas ante Él, y tras ellas, no mucho más allá, el recuerdo de Dios. Y aquí nos habla de que es un deshacer. Esto mismo, ¿no? Fabriqué una ramificación y en realidad la salvación no está haciendo nada, simplemente está redireccionando a la mente a lo que verdaderamente es. La mente que se creyó separada, que se creyó un cuerpo, que se creyó temporal, comienza a reconocer al mundo, al sueño, como una condenación. La salvación no atiende al sueño, no resuelve el sueño, sino que enfoca a la mente en su salvación, que es su verdadera identidad, o la garantía que leíamos en el primer párrafo, la garantía que su Padre le ha dado. La identidad de mi ser está garantizada por Dios. La invulnerabilidad está garantizada por Dios. Es decir, que la mente es invulnerable, salvo que se crea algo vulnerable. Y ahí es donde atiende al sueño. Y por eso la salvación permite reconocer. El secreto de la salvación no es sino que me lo estoy haciendo todo a mí mismo. Es decir, reconocer que esto es una proyección, que aquí no hay nadie haciéndote nada, sino que es un remordimiento. La mente está aturdida y confundida, por eso se siente vulnerada, se siente atacada, se siente desprotegida. Cuando la mente recuerda esta garantía que le está dando Dios, o el pensamiento mayúsculas, o la asistencia de la voz que habla por Él, sería el Espíritu Santo, nos permite asociar a la mente a lo verdadero, a lo inalterable. Entonces, cuando la mente recuerda que es inalterable, deja de fantasear con la alterabilidad. Por eso habla de esto, de no prestarles apoyo a las ilusiones. Desaparecen, pero claramente para que desaparezcan tengo que desatenderlas. Tengo que observar con conciencia esa ilusión. ¿Qué es lo que estoy poniendo ahí? ¿Qué es lo que creo que esa ilusión puede darme? Cuando observo el miedo que me lleva a aferrarme a esa ilusión, puedo soltarlo. Y entonces la ilusión se puede desvanecer sin que yo crea en sufrimiento. Cuando alguien se va de mi vida, si yo estoy aferrado a eso, entonces voy a sufrir, porque creo que eso me daba algo, porque había sustituido lo que me da todo el tiempo con alguien que debía dármelo. Por eso después nos dice: al no prestarles apoyo, deja simplemente que se conviertan en polvo.
y lo que ocultaban queda ahora revelado, un altar al santo nombre de Dios donde su palabra está escrita. Es decir, toda ilusión está sustituyendo el amor de Dios. Algo creo que puede darme lo que Dios no me está dando, aparentemente. Pero cuando se cae, puede haber un sufrimiento momentáneo por ver esa ilusión desvanecerse, pero claramente, si la salvación está garantizada, la mente va a recordar lo que es y entonces va a observar esa situación como una oportunidad de recordar que la salvación procede de mí, procede de mi único ser, procede de la fuente. Y el cuarto párrafo nos dice: acudamos diariamente a este santo lugar y pasemos un rato juntos. Ahí compartimos nuestro sueño final. Es este un sueño en el que no hay pesares, pues contiene un atisbo de toda la gloria que Dios nos ha dado. En él se ve brotar la hierba, los árboles florecen y los pájaros hacen sus nidos en su ramaje. La tierra nace de nuevo, desde una nueva perspectiva. La noche ya pasó y ahora nos hemos unido en la luz. Aquí nos llama al entrenamiento. Acudamos diariamente a este santo lugar, a este instante santo, este instante en el que recuerdo lo inalterable, en que recuerdo que lo inalterable soy, y entonces aquello que creo ser vive una experiencia, pero no me identifico con ella, porque todo lo que se mueve en esa identificación es sufrimiento. Pero la inalterabilidad observa lo alterado con paciencia, sabiendo que es una experiencia. Este recuerdo, ahí es donde recordamos, ¿no? Y ahí compartimos nuestro sueño final. En este sueño en el que no hay pesares, pues contiene un atisbo de toda gloria que Dios nos ha dado. Y hace toda una descripción poética de un paraíso con objetos que conocemos, con elementos de la naturaleza fluyendo armónicamente. Nos muestra un amanecer, la noche ya pasó y ahora nos hemos unido en la luz. La luz de reconocer todo en armonía. Cuando reconozco que la armonía es estar en paz, hacer las paces conmigo, hacer las paces con Dios. La salvación es ese momento en el que asocio a la mente con lo que es. Dejo de contarle una historia a la mente para que se confunda. Esos instantes se van nutriendo día tras día. Acudamos diariamente a este santo lugar. Contemplemos a la mente desde ese estado de invulnerabilidad. Que la mente desde ese estado de invulnerabilidad nos enseñe a participar de las situaciones que se desenvuelvan para servir, para recordar la verdad. Que la salvación amanezca a través de mí. Que alboree en mi mente y alboree en todo este paisaje. Maravilloso este párrafo. La tierra nace de nuevo desde una nueva perspectiva. Es decir, la perspectiva es lo que cambia. La resurrección, ¿no? La resignificación, el recuerdo de la garantía. Y el quinto párrafo nos dice: desde ahí extendemos la salvación al mundo. Acá está. Pues ahí fue
donde la recibimos. El himno que llenos de júbilo entonamos, le proclama al mundo que la libertad ha retornado, que al tiempo casi le ha llegado su fin y que el Hijo de Dios tan solo tiene que esperar un instante antes que su Padre sea recordado. Los sueños hayan terminado, la eternidad haya disuelto al mundo en su luz y el cielo sea lo único que exista. Aquí es donde cuando esa mente recuerda la salvación, se siente en su hogar, extiende al mundo. Desde ahí extendemos la salvación al mundo, pues ahí fue donde la recibimos. En la mente, donde alborea el nuevo amanecer, esta nueva perspectiva, donde la tierra nace de nuevo. El himno que llenos de júbilo entonamos le proclama al mundo que la libertad ha retornado, que al tiempo casi le ha llegado su fin. Falta un instante para que su Padre sea recordado. Los sueños hayan terminado, la eternidad. El himno que hemos de ahí, el himno que llenos de júbilo entonamos, le proclama al mundo que la libertad ha retornado, que al tiempo casi le ha llegado su fin y que el Hijo de Dios tan solo tiene que esperar un instante antes que su Padre sea recordado. Los sueños hayan terminado y la eternidad haya disuelto al mundo con su luz. Y el cielo sea lo único que exista. Es la decisión en favor de la paz, la decisión de alimentar solo la salvación para la mente, el recuerdo. Cada situación que tengo que perdonar es una inversión en una ilusión. Y ahora observo el mecanismo que le dio sustitución y entonces le otorgo a la mente la posibilidad de volver a su fuente, donde está garantizada la salvación, donde esa salvación se contempla y se extiende. Renace nuevamente la tierra con una nueva perspectiva. Practicamos estas 10 lecciones, repasando estas ideas, reconociendo la salvación que procede de mí, de mi único ser, como decía en las lecciones anteriores. Y como la salvación es ese estado de recuerdo, de pensamiento único con mayúsculas, que habita en cada fragmento, que nos permite reconocer la verdadera identidad. Cada fragmento tiene la posibilidad de recordar su verdadera identidad, que es la unidad misma, que es la única sustancia que somos. Esta práctica de estas 10 lecciones lo haremos releyendo, compartiendo este material de esta pregunta para comprender en el silencio de cada lección un poco más de lo que significa que la mente esté quieta en la salvación, que esté en la quietud, contemplando este nuevo amanecer. Gracias.